Buenos días, niños y niñas del grado cuarto. Bienvenidos a la clase de religión del segundo periodo. Para la clase de religión, lo que vamos a hacer es seguir manejando la carpeta azul que tenemos para la clase de religión, pero ya no voy a enviar las guías con el formato en que las veníamos trabajando, sino que ahora vamos a utilizar hojas cuadriculadas o hojas blancas de blog tamaño carta o tamaño oficio, no importa las que tengan, esas les sirven. No vamos a arrancar hojas de los cuadernos, por favor. Lo que vamos a hacer es comprar un blog, no importa si es de hojas blancas o de hojas cuadriculadas, y vamos a utilizar esas hojas, ¿listo? Vamos a hacer las actividades en las hojas y las vamos a anexar en la carpeta de religión, así como las guías que les estaba entregando, pero ahora todo va a ser a mano. Se tomó esta decisión porque hay muchos papitos que no tienen impresora o no tienen la forma o el acceso de ir a imprimir, ya que los sitios de café internet y todo esto están cerrados. Entonces, para evitarnos tantos inconvenientes con imprimir las guías o resolver las guías, lo que vamos a hacer es hacer las guías a mano. Las guías no van a ser tan dispendiosas, no van a ser difíciles ni nada de esto, precisamente porque las vamos a hacer a mano, ¿listo? Entonces vamos a tomar nuestra carpetica de religión como como un pequeño librito, como un pequeño cuaderno en donde vamos a desarrollar toda la clase, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar con la explicación de lo que va a ser este segundo periodo, con los topics y con el primer tema del segundo periodo, ¿listo? Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Entonces, Welcome Second Period Religion for Grade. Bienvenidos al segundo periodo Religión cuarto grado. ¿Listo? Los topics que vamos a ver este segundo periodo son los siguientes. Lo que vamos a hacer con los topics es que en una hoja cuadriculada o en una hoja blanca vamos a escribirlos para tenerlos presentes y también vamos a escribir second period en inglés y lo vamos a decorar. Y esas dos hojitas las vamos a anexar a la carpeta de religión, ¿listo? Los topics que vamos a ver en este segundo periodo son los siguientes. Las religiones en la antigüedad, la Biblia, las religiones actuales, el ser humano necesita la ayuda de Dios, la promesa de salvación, Jesús, hombre y maestro, el significado de la vida de Jesús. Entonces vamos a escribir estos 7 topics en la hojita y los vamos a anexar a la carpeta de religión. El primer tema que vamos a ver se llama las religiones en la antigüedad. Así que vamos a arrancar con este tema. Esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento no la vamos a transcribir, simplemente vamos a poner mucha atención para poder resolver la actividad. Esta no la vamos a transcribir en las hojas, ni la vamos a meter dentro de la carpeta. Las siguientes diapositivas yo ya les iré dando indicaciones. Entonces, vamos a poner atención a este tema. Las religiones en la antigüedad. El origen de las religiones. Desde la antigüedad, el ser humano ha pensado en la existencia de un ser superior y ha deseado comunicarse con él. Es decir, que desde que el ser humano existió, desde que el ser humano ha empezado a existir, ha querido saber de dónde vienen todas las cosas que hay alrededor mío. Entonces ellos empiezan a buscar soluciones o a buscar respuestas de cómo existen los árboles, las montañas, los ríos, de cómo existe la naturaleza, de cómo existimos todos los seres humanos, el cielo, la tierra, el sol, la luna, bueno, todo lo que existe a nuestro alrededor, los seres humanos se han preguntado y se han
puesto a pensar cómo sería que se formó todo esto. Entonces han pensado que tal vez exista un ser superior que es el que haya hecho todo esto. Entonces, desde el principio, los seres humanos hemos creído en Dios, porque Dios es el que ha creado todas estas cosas. Entonces, solo que ellos antes pues no sabían que era un Dios y lo estaban tratando de encontrar y también tratando de comunicarse con él, porque lo que siempre hemos querido todas las personas es poder comunicarnos con Dios, ¿cierto? Entonces esas personas, las primeras personas que llegaron a este mundo, que no fueron Adán y Eva, sino que fueron los cavernícolas y los primitivos y todas las personas de antes, ellos fueron los que empezaron a hacerse esas preguntas. Entonces, eh, los seres humanos haciéndose preguntas sobre el origen y el sentido de la vida, descubrían a Dios en la naturaleza. Un rayo, una montaña, un río, todo cuanto les rodeaba estaba lleno de misterio y se consideraba una manifestación de los dioses. Entonces, ellos creían que todo lo que nos rodeaba y todo esto estaba lleno de misterio que no había podido ser construido por un hombre, sino que debió haberlo construido Dios. Y tenían la razón, ¿cierto? Entonces, como no podían controlar la mayoría de las situaciones de la vida, como por ejemplo la lluvia, los incendios, las tormentas, entonces creían que una fuerza natural tenía el poder sobre sus vidas. Y para relacionarse con esas fuerzas naturales, elegían espacios que consideraban sagrados. Entonces, como, como digamos, estaba haciendo sol y de repente empezaba a llover, entonces ellos se preguntaban, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Entonces ellos empezaban a decir, debe ser que esto es enviado de alguien superior a nosotros que puede estar en el cielo y que Él es el que nos envía todo a la tierra. Entonces, como ellos consideraban que habían muchos dioses que hacían esas cosas, creaban espacios para poder ir a hablar con los dioses y a pedirles cosas. Es decir, si hacían un cultivo y en mucho tiempo no llovía y hacía mucho sol, entonces ellos iban y le pedían en esos lugares a los dioses para que les enviara la lluvia y para que lloviera, para que las maticas o lo que ellos hubieran sembrado empezaran a nacer. Entonces, esos lugares ellos los llamaban menhires, que eran estas piedras verticales que estaban talladas por ellos mismos, es decir, colocaban estas piedras enterradas en la tierra de esta forma y les hacían figuritas. Esas figuritas significaba que era el dios de la tierra o el dios del cielo o bueno, otros dioses que ellos tenían. Y ellos iban a estas piedras y allí ponían toda su fe y toda su esperanza en que por medio de estas piedritas ellos podían comunicarse con Dios, al igual que los dólmenes. Los dólmenes eran estas piedras grandes que formaban una especie de mesa. Cuando ellos necesitaban comida o alimento, iban a los dólmenes y allí ellos oraban a los dioses para que les trajeran alimentos y pues para que no pasaran hambre. Entonces, para ellos, esos dos lugares, esos dos espacios eran sagrados. Es como para nosotros la iglesia, cuando nosotros queremos ir a pedirle algo a Diosito o a darle gracias a Dios, entonces nos vamos a la iglesia y hacemos eso porque allá creemos y sentimos que es nuestro lugar para hablar con Dios.
Así eran estos lugares para esas personas, eran los lugares con los que podían hablar con Dios. Entonces allí eh, hacían, por ejemplo, ritos para alabar a los dioses y les pedían cosas y también les daban gracias por algo otras cosas. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que nosotros hacemos en la iglesia, ir a alabar a Dios, ir a darle gracias a Dios, ir a pedirle a Dios, todo esto. Entonces, estos eran como los lugares, esta era como la iglesia de ellos, de las antiguas religiones. Estas eran las iglesias. Listo, las religiones en la antigüedad. Vamos a ver ahora las primeras religiones. Los pueblos, desde muy antiguos, trataron de dar respuestas a los interrogantes sobre los misterios de la vida. Estos pueblos eran politeístas, es decir, creían en la existencia de muchos dioses. Conocemos sus creencias gracias a documentos escritos y a obras de arte que expresan la fe de estos pueblos. Bueno, entonces, vamos en esta diapositiva a aprendernos dos palabras. La primera es politeístas. Politeístas significa que es una religión que cree en muchos dioses. Y la segunda palabra significa monoteístas. Monoteístas significa que cree en un solo Dios. Entonces, nosotros en nuestras religiones acá en Colombia, más que todo somos monoteístas, porque creemos en un solo Dios. Pero hay muchas otras religiones que son politeístas y creen en varios dioses, ¿listo? Entonces, eh, los pueblos de los que las personas de las que yo les estaba hablando, después de mucho tiempo empezaron a crear pequeños pueblos. Y en esos pequeños pueblos, pues la gente empezó a hablar con las demás personas, a relacionarse, a ser amigos. Y al ser amigos y todo esto, pues empezaron a crear las religiones. Entonces, yo encontraba un amigo que creía en varios dioses y con él íbamos y buscábamos otra persona que también creyeran lo mismo y así sucesivamente. Y se iban formando pequeños grupitos con diferentes religiones, con diferentes dioses. Por eso se crearon las religiones, porque hay gente que cree en algunas cosas y gente que cree en otras cosas, ¿cierto? Y todo es válido y todo está muy bien. Entonces, las primeras religiones que existieron se dieron en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Esos fueron los 4 pueblos, las 4 ciudades en las que se originaron todas las religiones que ahora existen, ¿listo? Mesopotamia se llamaba el pueblo que hoy en día es Irak, Irán y Siria. Pero antes de que fuera Irak, Irán y Siria, era Mesopotamia. Era un solo pueblo que se llamaba Mesopotamia. Egipto, Grecia y Roma. ¿Listo? Este que les estoy mostrando acá arriba de esta diapositiva es Mesopotamia. Allá construían en forma de montaña, simulando una forma de castillo, para poder alabar a los dioses. En Egipto construían pirámides, las famosas pirámides de Egipto. En las pirámides de Egipto, lo que hacían las personas eran que enterraban a los faraones. A la gente importante la enterraban en estas pirámides y para ellos estas pirámides eran las más sagradas de todas. Entonces estas pirámides eran sagradas. En Grecia lo que hacían era hacer esculturas de dioses y alabar a esas esculturas, porque tenían muchos dioses, entonces, digamos, el dios del agua, el dios del aire, bueno,
Todos estos dioses los hacían en forma de esculturas con diversos materiales y allá era donde iba la gente a alabar a los dioses. Y en Roma se construían estas catedrales con todas estas columnas donde también iban y alababan a los dioses. Era como un sitio para ir a orar, para ir a comunicarse con Dios, al igual que nosotros tenemos nuestra iglesia. Cada pueblo y cada ciudad tenía su propia forma de hablar con los dioses. ¿Listo? La primera religión que vamos a ver es la antigua Mesopotamia. Las religiones mesopotámicas creían en muchos dioses, es decir, que eran politeístas, ¿cierto? Que se representaban con figuras humanas. Cada ciudad tenía su propio dios. Marduk fue el dios de la ciudad de Babilonia y fue el más importante de todos. El sol y la luna también eran considerados dioses. ¿Listo? Ahora vamos a ver el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían en muchos dioses y los representaban. Representar significa que los hacían o los pensaban en forma de figura humana, o sea, el cuerpo humano, pero la cabeza de animal. Entonces ellos creían que los dioses eran así, con cuerpo humano y con cabeza de animal. El dios principal en el antiguo Egipto se llamaba Ra. Era el padre de todos los dioses. Y el faraón era considerado el hijo de Ra. Entonces, en Egipto tenían un dios que era el dios supremo y debajo del dios estaba el faraón. El dios supremo hablaba con el faraón y el faraón iba y hablaba con todas las demás personas. Los egipcios creían en la continuidad de la vida después de la muerte. Por ello, momificaban los cadáveres y construyeron grandes tumbas como las pirámides para los faraones. Es decir, que como ellos creían que después de la muerte había más vida, entonces a los faraones los enterraban debajo de estas pirámides y los enterraban con todas las riquezas que tenían, con todo el oro, con todas las joyas, con todo lo que los faraones tenían, los enterraban. Entonces, pues para que se llevaran todas esas cosas para la otra vida que iban a tener. Y por eso, pues estas pirámides son muy sagradas, porque allí enterraban a los faraones que eran personas muy sagradas. Algunos personajes bíblicos muy importantes que primero vivieron en el pueblo de Israel y luego se fueron para Egipto, fueron Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, entre otros. Entonces, todas las religiones se crearon en un solo lugar. Eran diferentes países, diferentes pueblos, diferentes ciudades, pero estaban cerca una de otras. Y de ahí fue que se originaron todas las religiones. Por eso también dice que habían unas personas, unos personajes de Israel que también vivieron en Egipto, porque todas esas ciudades son cercanas. Entonces, como de ahí se crearon las religiones, pues las personajes de la Biblia son de todas estas ciudades también. ¿Listo? Ahora vamos a realizar la actividad. El primer punto es cómo era la religión en la antigua Grecia y realizar un dibujo, y cómo era la religión en la antigua Roma y realizar un dibujo. Con la actividad vamos a hacer algo similar a lo que yo hice. Vamos a investigar en internet, vamos a poner en Google religión en la antigua Grecia y nos va a salir un montón de información, pero nosotros no vamos a copiar toda esa información que nos sale de internet. Lo que vamos a hacer es que con ayuda de nuestros papitos vamos a leer y vamos a tratar de entender lo que era cada religión.
Lo que entendamos de lo que leemos es lo que vamos a escribir en las hojas cuadriculadas o en las hojas blancas. Lo que entendamos, es decir, más o menos 5 o 6 líneas, 8 líneas de cada religión, ¿listo? Lo que ustedes entiendan, porque la idea es que los niños entiendan el tema, no que nos pongamos a copiar todo de internet sin saber lo que estamos copiando. Entonces vamos a leer, vamos a tratar de entender y ahí sí vamos a realizar el ejercicio. Y de esas dos religiones realizan un dibujo de lo que más les gustó. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo sobre la actividad, me pueden inscribir por medio de la plataforma virtual o pueden entrar a Zoom de 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes para poder comunicarse conmigo. Lo que deben transcribir en las hojas cuadriculadas o blancas son estas diapositivas. Las religiones en la antigüedad, de las primeras religiones, la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto. Esas 3 diapositivas son las que deben transcribir a las hojas cuadriculadas o blancas y realizar la actividad. Eso es lo que deben transcribir en las hojas. Entonces ya cada 8 días, muchas gracias por estar pendientes y por poner atención a la clase. Entonces, cada 8 días se va a subir un video sobre la clase y los niños tienen esos 8 días para realizar la actividad y para enviarla a la plataforma. Deben tomar evidencia fotográfica de la actividad realizada y subirla por medio del botón de tareas a la plataforma virtual del colegio. Es decir, hoy les dejo esta actividad y tienen plazo de 8 días para poder enviarla. En 8 días vuelvo y les dejo otra actividad y tienen plazo 8 días para subir la actividad, ¿listo? Entonces, así lo vamos a manejar. Que estén muy bien. Cualquier pregunta ya saben, me escriben por medio de la plataforma o a través de Zoom, me encuentran. Las profes realizamos una imagen en donde sale el ID de cada profe para que se conecten a Zoom y ahí nosotras estamos disponibles de 7 de la mañana a 3 de la tarde para resolver dudas inquietudes o problemas que tengan. Entonces ya nos vemos la próxima clase, que estén muy bien y chaito.